Tomando el tema del sentido de pertenencia en el proceso de rehabilitación, pues es donde nosotros podemos darnos cuenta que, que a veces sentimos un lugar como ajeno, que a veces sentimos que no compartimos todas las cosas que nos encontramos en un proceso de rehabilitación. A veces dentro de nosotros hay desacuerdos, de pronto dentro de nosotros hay otras visiones, y que el sentido de pertenencia nos está llevando a nosotros a entender que aunque hayan cosas que no nos pertenecen a nosotros, de las cuales de pronto por nuestra lógica a veces sentimos ajeno a algo. A veces dentro de la fundación existen cosas que no le vemos mucha relevancia. Dentro del funcionamiento de la fundación a veces pensamos que eso no tiene que ver conmigo. Y en el sentido de pertenencia, el tema que estamos hablando, pues es si yo puedo desarrollar esa conexión, si puedo desarrollar una identidad, si yo puedo sentir que el espacio en el que yo estoy prácticamente se convierte en lo único que tengo. Y de pronto no porque hayamos perdido de pronto la entrada a otros espacios, sino que el lugar en el que yo me encuentro se convierte en lo único real que yo tengo en ese momento. O sea que en el sentido de pertenencia es que el mejor entorno que yo tengo para cuidar es donde me encuentro. Porque nosotros también hemos estado hablando mucho de la atención. Nosotros hemos estado hablando mucho de la atención. Y la atención también quiere decir con si yo estoy dispuesto a cuidar el espacio donde me encuentro. O sea, si yo estoy teniendo una conexión con el espacio en el que yo estoy conviviendo en ese momento. Si las personas que me están rodeando se convierten en las personas que se, que se deben llevar lo mejor de mí o que deben conocer lo mejor de mí. Porque nosotros pues, a veces nos tenemos que hacer esa pregunta. No sé si me colaboran ahí en la fundación que está conectada, que me están haciendo señas, para que por favor estemos como más concentrados. Entonces, ahí les agradezco la colaboración. Es importante dentro de este tema del sentido de pertenencia, pues que nosotros sintamos un lugar que no es el lugar de nosotros, que a veces queremos sentir que es el lugar de nosotros, pero para ciertas cosas. A veces sí existe una preocupación, a veces sí queremos mejorar el lugar en el que estamos, pero digamos que basándonos no en lo que quiere decir el proceso de rehabilitación, no en las prioridades del proceso, no acorde a una misión o a una visión que tiene ese lugar. ¿Con qué sentido, con qué sentido está hecho el lugar en el que yo estoy? ¿Qué compone ese lugar en el que yo estoy? ¿Qué importancia tiene una clase, digamos? ¿Qué importancia tiene todo lo que yo me encuentro, todos los elementos que componen ese lugar en el que yo me encuentro
para ahí sí yo empezar a entender qué sentido de pertenencia debo desarrollar con ese lugar. Porque hay ciertas cosas de las que a veces la persona siente que puede aportar en su fundación, puede aportar en el lugar en donde está, puede aportar dentro del grupo que lo caracteriza, pero a veces se siente que no tiene ninguna importancia lo que diga, que no tiene ninguna importancia lo que haga, que no tiene una importancia si hace las cosas bien o si no las hace bien. Entonces, en el sentido de pertenencia, ¿qué tipo de cosas nos conecta a nosotros con el lugar en el que estamos? Por lo menos nosotros estamos en un lugar, si vamos a hablar de una fundación, nosotros estamos en un lugar donde el sentido de pertenencia nos dice a nosotros que nos estamos reeducando, que estamos siendo rescatados, que estamos siendo libres de una adicción, que hay personas que están dando de su tiempo, dando de cierta experiencia, que están dejando, que nos están haciendo a nosotros sentir como si perteneciéramos a un lugar. Hay muchas personas dentro de la fundación que si uno lo entiende de la manera en la que debe ser, si uno interpreta ese amor responsable que le quieren dar a una fundación, uno se puede llegar a sentir como si estuviera dentro de una familia. Porque nosotros en el consumo el sentido de pertenencia se vio tan afectado que nosotros no nos acercábamos a las personas que nos decían las cosas por nuestro bien. Ya que el sentido de pertenencia en el consumo estaba desconectado. Teníamos una desconexión con lo que era la responsabilidad, el cuidado de mi entorno, el cuidado de mí mismo, el cuidado de las demás personas, sino que yo simplemente iba conducido por algo que me llevaba automáticamente y que me introdujo a mí en un estilo de vida, como lo era el consumo. Entonces es importante, si está hablando del sentido de pertenencia, ¿cómo estoy viendo yo lo que me quiere brindar la fundación? Porque nos acostumbramos que el entorno que de pronto nos gustaba era esa zona de confort. Y a veces como no encontramos eso en la fundación, pues no nos sentimos que pertenecemos ahí, ni sentimos que podemos aportar nada, ni sentimos que podemos llegar a convertir ese lugar en lo que, en el lugar que nosotros desearíamos que fuera. A veces no nos sentimos personas que pueden afectar el entorno, personas que desde acciones pequeñas, porque cuando nosotros empezamos a hablar del sentido de pertenencia, hablábamos de acciones básicas. ¿Será que nosotros hacemos un aseo pensando en que ese lugar esté de la mejor manera? ¿Será que nosotros traemos o tenemos conversaciones que puedan complementarse con lo que la fundación nos da a nosotros para que ese lugar esté más completo? ¿O será que antes yo estoy como quitándole ladrillos a esa casa con las cosas con los temas de conversación o con las cosas que yo puedo manifestar en el proceso de rehabilitación, como yo pienso del proceso de rehabilitación? Porque yo creo que si uno tiene una casa
que uno construyó o que uno haya traído los materiales, yo no creo que uno le empiece a tumbar ladrillos pensando que como no se cae, pensando que la estoy cuidando bien, o sea que siento que pertenezco ahí. Entonces, en el sentido de pertenencia es como yo me identifico con lo que está diciendo el apóstol en la clase pasada, que me llamó la atención. Nosotros en la fundación nos están dando una visión ajena. Hay otro que está diciendo que eso sirve. ¿Será que yo me estoy identificando con eso? Hay otro que me está diciendo, esto hace parte de la recuperación. ¿Será que yo estoy creyendo en eso? Porque sentido de pertenencia también es eso. ¿Cómo me están diciendo a mí que debo cuidar una casa, pero también cómo debo cuidar mi proceso? Porque yo también soy una casa. Me están diciendo cómo barrer un piso. Yo estoy creyendo en eso porque también cuando me toque barrer partes internas, eso me va a servir. Lo que estoy aplicando afuera, lo que es como estoy cuidando lo ajeno, puede ser que más adelante cuide lo mío. Entonces, el sentido de pertenencia va como en esos sentidos en los que yo puedo sentir lo ajeno como si fuera mío para después empezar a pensar en, más bien, de la forma en la que yo cuido lo mío. Entonces, pues vamos también a dar aportes, las personas que quieran participar, qué creen del sentido de pertenencia, si el sentido de pertenencia también tiene que ver con el proceso de rehabilitación, si tiene que ver con algo que nos despierte a nosotros el sentirnos dueños de algo o el sentir que algo nos costó a nosotros, así no nos haya costado. Entonces, sigamos con los aportes. Ahí levantaron una mano. Muy buenos días. Muy buenos días desde acá en la sede Cambia tu Día. Mi nombre es Luis Caicedo. Aquí pues con mis compañeros, pues de pronto pues para tener un aporte para los otros compañeros que están en estos momentos conectados. El día de hoy pues el tema es importante, ¿no? Muy importante, sentido de pertenencia. Sentido de pertenencia por la casa, por nuestros objetos y por nosotros mismos, ¿no? De que pues tenemos que saber de que tenemos que tener una recuperación óptima a tal sentido, ¿no? A tal sentido de que salimos de aquí el día que salgamos de aquí para servir a la sociedad y a nuestras familias y nosotros mismos, ¿no? El sentido de pertenencia por la casa es muy importante porque pues el cuidado de todas las casas como son los camarotes, los colchones, como son las sillas, como son los utensilios de cocina, como son los platos, las cucharas, los vasos. Y pues para mí es muy importante también el sentido de nosotros mismos, ¿no? Bañarlos todos los días, cepillarlos, asearlos, ¿no? Porque es muy importante también el sentido de pertenencia personal, ¿no? En tanto, pues, de pronto dejar las costumbres callejeras, ¿no? Que las personas, pues, en la calle, muchas veces, los que estuvieron en situación de calle, doy gracias a Dios, pues, que yo nunca he estado en situación, y que pues, de pronto no tenía el sentido de pertenencia, ¿no? Del autocuidado. El autocuidado es muy importante, tanto en fundación como en la calle, ¿no? Porque pues nos brinda también mucha seguridad para la salud. En cuanto a la recuperación, pues aquí la casa, pues aquí en el hogar donde estamos en estos momentos, es un hogar óptimo, ¿no? Un hogar porque pues, le doy gracias a Dios
que tenemos desayuno, almuerzo y comida, ¿no? De la mejor manera, o sea, comida de óptima calidad y que pues los alimentos son bien preparados a tal punto de que pues hasta el momento no ha habido ninguna corrección al respecto, ¿no? Valga la redundancia. Y que pues la directora, la señora Rosemary, le doy gracias a Dios que ya pues al menos está pendiente de nosotros, muy pendiente, y el señor Sebastián Trujillo, muy pendiente de nosotros en cuanto a la alimentación y en cuanto a el cuidado del hogar, ¿no? Pues los implementos de aseo, ellos están pendientes de que se haga el aseo 2, 3 veces al día en los módulos, tanto de baño como de módulos, y pendiente también del aseo personal, ¿no? De que lavemos la ropa, de que lavemos los tendidos y que, pues, que el personal se bañe totalmente todos los días antes de salir de los módulos. Eso para mí es muy importante, ¿no? Porque pues hay fundaciones donde yo he estado que le da lo mismo 8 que 80, ¿no? Y entonces, pues para mí yo sé y creo que estoy en un buen sitio, ¿no? Porque pues un buen sitio es donde se preocupan tanto como por su aseo personal como por la casa. O sea, las brigadas que hacemos también, las hacemos 2 veces al día también, donde hacíamos el salón terapia, hacíamos los pasillos, hacíamos todo lo que es alrededor de la casa y hay que hacer. Lo doy gracias a Dios, ¿no? Por estar en un buen sitio, porque pues al menos hay una buena recuperación para el proceso. Hay una buena recuperación para el proceso y pues que mis compañeros yo los veo que pues en realidad están bien últimamente, ¿no? Últimamente en el sentido de la higiene, ¿no? En la higiene, porque de pronto, cuando de pronto a alguien se le acaba el papel higiénico, a alguien se le acaba el jabón, pues somos muy compartidarios en el sentido de que el uno le presta o le regala al otro mientras le llega, ¿no? O sea que por ese lado no tenemos dificultad. Doy gracias a Dios por ese lado, ¿no? Y que pues tenemos sentido de pertenencia también, claro. Tenemos sentido de pertenencia con el hogar. Tenemos sentido de pertenencia con el hogar, lo que se está dañando, lo que se está deteriorando, nosotros mismos lo arreglamos o lo modificamos a tal punto de que no tengamos inconvenientes de esa parte. Entonces, por esa misma razón, pues le doy gracias a Dios porque pues estamos en un lugar óptimo, por ese lado por el lado de la higiene, por el lado del sentido de pertenencia, no tenemos inconvenientes con ninguno de los compañeros. Entonces, pues ese era el aporte mío. Desde acá de la Fundación Cambia tu Vida, que pues para mí es un gran hogar y que pues cumple con las normas del Lincoln T, sentido de los aseos y de sentido de pertenencia con los compañeros. Muchas gracias, Apóstol. Muchas gracias. No, el apóstol no encuentra hoy conectado, pero entonces, muchas gracias por el aporte. Es importante entender que en el sentido de pertenencia nos vale lo mismo lo que es de nosotros que lo que es del otro. O sea, el sentido de pertenencia se resume a eso. El sentido de pertenencia es que una persona no solamente se preocupe porque, pues digamos, de pronto usted dejó algo suyo, dejó, no sé, dejó un artículo suyo, algo que le pertenece a usted, y digamos que se perdió. A veces eso a nosotros nos preocupa. A veces nosotros decimos, pero, ¿por qué se perdió? ¿Se lo robaron? ¿O, o es que alguien lo confundió? ¿O qué será? Si hay que buscarlo, si hay que
que preguntar, pero entonces a veces, digamos que a nosotros nos prestan algo, por lo menos como es un ejemplo que a veces pasa mucho con la herramienta. A veces en la fundación, en las fundaciones a veces hay un periodo de tiempo dentro del diario vivir donde se hacen unas labores, entonces se hacen arreglos, se corta leña en las partes donde tienen un fogón, se cortan que las ramas para la leña, se corta un árbol, cualquier cosa. Y entonces hay un encargado de herramientas y empieza a prestar, que quién necesita un martillo, quién necesita un machete. Y a veces a la hora de entregar, no le entregan completo. Y entonces a veces el sentido de pertenencia ya por ahí se ve afectado. Porque entonces uno dice, no, pues allá en la fundación eso por ahí debe estar, o eso que compré en otro. O sea, nosotros a veces de lo de nosotros, sí nos preguntamos, ¿dónde está? ¿Qué pasa con esto? ¿Por qué se pierde lo que es mío? Y a veces nomás una persona lavando un plato se le quiebra y lo bota y no le dice a nadie. ¿Por qué pasan esas cosas? ¿Cómo podemos ver el sentido de pertenencia ahí? Si a nosotros nos prestan algo, nos prestan un zapato y se nos rompe el zapato, le cae algo al zapato, a veces hacemos como si no pasara nada. Entonces, el sentido de pertenencia es cuando pensamos en lo del otro, cuando pensamos en lo que hay en la fundación, cuando pensamos qué es lo que, cómo, qué tanto esfuerzo debe hacer una familia para llegar a una visita. Y a veces esperamos más ver lo que hay dentro de la bolsa que trae la visita que valorar ese esfuerzo que hacen esas personas por llegar hasta donde está uno. Ahí se ve afectado el sentido de pertenencia. A veces le dicen, su familia no pudo llegar porque se pincharon. La persona normalmente, no sé si diga, ay, pero ¿será que pudieron ir a un taller? ¿Será que por allá había un taller? A veces la persona no piensa así, a veces dice, no, yo soy muy de mala, no me quieren, me hubieran mandado el mecato que me compraron, no, ahora se va a perder esa comida y ahora qué va a comer. O sea que ahí no hay sentido de pertenencia. Hay personas que a veces le dicen a la familia, vea, para la visita a mí me hace el favor y me trae un pan de esta panadería, me trae unos zapatos, pero de esta marca, me trae, me trae esto, pero de tal tienda. Y la persona a veces habla como si estuviera saliendo de su bolsillo. O sea que, o sea, el sentido de pertenencia a veces tiene que ver mucho con la humildad. La humildad yo creo que no valora más lo propio que lo del otro. La humildad es que no solamente la persona tiene sentido de pertenencia por lo que conoce, por lo que sabe ya, porque ha estado en tantas fundaciones, sino que se deja enseñar para poder cuidar ese lugar y para poder cuidar el ambiente sanador que hay en el lugar de la mejor manera, no de la manera en la que ya se lo imagina, no cuidar
de su propio cuarto, de la forma como lo hacía cuando consumía, que a veces no había orden, no había buena presentación. O sea que el sentido de pertenencia es como que la persona se meta en una dinámica por el cuidado a ese hogar, también por el cuidado a sí mismo, porque cuando yo me siento en un lugar como si yo fuera parte de ahí, como si yo, como si ese grupo de apoyo fuera mi grupo de apoyo, cuando yo me siento que ese grupo de apoyo es mi grupo de apoyo, cuando yo siento que esa fundación es mi fundación, cuando siento que esas paredes son como las paredes de mi casa, que ese piso que estoy barriendo es mi piso, pues yo puedo cuidarlo distinto. Yo puedo, cuando yo veo una mancha en una pared, yo puedo decir, ¿qué podemos hacer ahí? Cuando yo siento que lo del otro también es mío, o sea que no me duele invertirle a eso, no me duele invertirle tiempo, que no me va a doler contribuir de cualquier forma para que eso mejore. O sea que en el sentido de pertenencia, pues nos hacen a nosotros como poder sacar lo mejor sin esperar a que la persona esté en su casa. ¿Será que nosotros cuidamos de esa cama teniendo una cobija limpia, sabiendo que la cama le va a servir a otro después de que salgamos? ¿Será que cuidamos una escoba, cuidamos un recogedor, así veamos que haya otro por ahí nuevo, cuidamos de las cosas como nos las entregan a nosotros, que de pronto le van a servir a otro más adelante, que de pronto me ayuda a entender que cuando tenga lo mío y lo preste, de pronto ahí voy a entender si cuidé o no cuidé las cosas. Que si de pronto a mí me están prestando algo y yo lo cuido, también va a haber el momento en el que yo tenga algo y que de pronto yo ahí pueda como vivir esa parte, vivir esa realidad en la que yo también voy a cuidar de lo mío. Pero por ahora toca estar cuidando lo de otro y no cuidar solamente cosas materiales, sino cuidar unos ideales, cuidar de de unos lineamientos, cuidar de una manera de hacer las cosas, porque eso es algo que pasa mucho en la fundación. En las fundaciones las personas dañan mucho las cosas. Las personas dañan, así como pueden dañar un vaso de vidrio, así mismo no les duele dañar una moto, no les duele dañar una máquina, un televisor. O sea que no tienen como, a veces no tienen como esa conciencia de cuidar las cosas, de valorar las cosas. A veces se ve que un alimento se está madurando y se deja dañar. Y la persona puede decir, no, pues eso todavía hay bastante de eso.
Una persona con sentido de pertenencia puede tener 10 canastas de tomate, pero por un tomate dañado se siente que está perdiendo. Una persona con sentido de pertenencia puede, puede estar hasta cansada, pero si ve un papel tirado en el piso, siente que ese papel le está dando un mensaje de que si realmente está cuidando lo ajeno. Y que cuando vaya a otro lugar, también se enseñe a cuidar de lo ajeno, de que no le duela esforzarse solamente por lo propio, de que no solamente yo diga yo hago esto porque es que a mí me pagan, sino que esté acostumbrado a ser una persona que por el entorno que pase pueda actuar, de que en el entorno que pase deje una huella, que a veces al que tiene sentido de pertenencia se le dice que es sapo, se le dice que es lambón, se le dice que es regalado. Pero cuando lo de nosotros lo tratan bien, ahí sí no es sapo, ni regalado, ni lambón. Si usted presta 5.000 y la persona le dice tranquilo, tenga 10.000, ahí sí no decimos eso, sino que ahí sí decimos qué gran sentido de pertenencia tiene la persona. Pero cuando a veces las cosas nos invitan a nosotros a dar lo mejor, cuando nos invitan a preocuparnos por algo ajeno, pues a veces sentimos que no, que eso no tiene peso. Entonces, ¿será que eso tiene que ver con la forma en la que yo me veo también? Porque a veces yo me veo como alguien que camina, pero que no deja nada, o que no puede mejorar nada. Y en el sentido de pertenencia es que nosotros nos sintamos personas que pueden cambiar el entorno. Con sentido de pertenencia, la persona que está en una fundación, así se sienta que el, el que no tiene importancia, así se sienta el que lo tienen que limitar, desde ahí puede transformar el lugar en el que está. Porque el hecho de que la persona no sea un líder, no sea un apoyo, un servidor, no quiere decir de que no puede transformar el espacio donde está, de que no lo puede sentir como propio. O la persona, o nosotros no podemos esperar a ser líderes para empezar a decir, vea, esto puede estar mejor así. Hay personas que pueden ser hasta arquitectos y estar en un proceso de rehabilitación y ver que se va a caer un ladrillo y de pronto siendo hasta arquitecto. Y de pronto dicen, no, pues que se caiga eso. Ya un ejemplo, ¿no? Nosotros todos tenemos conocimiento de muchas cosas. Pueden haber personas que les guste hasta el arte, pero ven una pared manchada o en una pared chorreada y ya se les olvidó todo lo que sabían. O sea que no hacen uso de lo mejor de ellos para el lugar en el que se encuentran. Pueden hasta saber cocinar y ve que alguien que no sabe cocinar mucho está en la cocina y no dicen nada. Prefieren quejarse de la comida que decir, yo preparo esto bien, yo sé hacer
esta comida. Cuando me da la oportunidad, yo hago esto. Pero a veces es más fácil uno quedarse como sabiendo, pero no dándose al lugar, porque pues cree que en ese lugar no, que no hace parte de ahí. Entonces, ¿cómo quisiéramos que actuaran con lo de nosotros? Y ahora, ¿cómo vamos a actuar con lo ajeno? ¿Cómo quisiera usted que le trataran algo que está prestándole a alguien? ¿Cómo quisiera usted que le devolvieran eh, un cuaderno que le están pidiendo prestado? Si quisiera que lo devolvieran mojado o chorreado de comida o tiznado. Y ahora haga de cuenta de que usted le están prestando algo. Así usted crea que le están prestando algo que no importa, que sea pequeño, pero cuidarlo. Entonces el sentido de pertenencia es eso. Entonces, este tema pues es muy importante porque es sentirse parte de algo. No decir, no, es que ahí me tocó, ahí me trajeron, como cuando lo invitaban a un lugar que no quería ir. No, pues aquí estoy acompañando, haciendo presencia. Y a veces uno no se siente como si uno estuviera cumpliendo un propósito ahí, como si uno estuviera siendo alguien importante ahí. Entonces, continuamos con los aportes. Creo que en el perfil tenían unos aportes. Felipe, Sí, señor. bendiciones, Felipe, ¿cómo estás, mijo? ¿Cómo van todos? Buenos días, Pastor Luis. ¿Cómo está? Bueno, muchas bendiciones para todos y realmente es importante también este tema, como todos los temas que hemos tratado a través del tiempo. Eh, como concepto, como concepto, el sentido de pertenencia es la satisfacción que tiene cualquier ser o cualquier persona de pertenecer a un grupo, o con este concepto de pertenecer a un grupo. Por ende, cuando usted siente que pertenece a un grupo familiar, a un grupo laboral, a un grupo institucional, o como quieras ponerle, en usted nace el sentido. O sea, recordemos, los cinco sentidos que tenemos es olfato, tacto, gusto, vista, audio o audición. Son los cinco sentidos por ende de una persona. Eh, y el sentido de pertenencia parece que encerrara todos. Y creo que en ocasiones pasadas he dado testimonio de lo que empecé a sentir y no puedo decirlo porque sería mentira decir lo que fue algo que me nació inmediatamente. Y es en el lugar en el cual yo tuve la oportunidad de rehabilitarme o de restaurar mi vida o de regenerar mi ser. Y fue que pasados los meses y creo que tal vez, creo que más de un año, empecé a sentir amor por ese lugar. Empecé a sentir que pertenecía a ese lugar. Empecé a sentir que era mi casa, ese lugar. Empecé a sentir que no tenía más, que era ese hoy que estaba viviendo en ese hogar. Entonces empecé a cuidarlo y empecé a ser parte, no de un problema, sino de una solución. Entonces, si yo veo a alguien rayando la pared, yo diría, ¿por qué rayar la pared de mi casa? ¿Qué te pasa? ¿Por qué haces eso?
es donde yo vivo y por ende tiene que estar bien. Entonces, si algo se dañaba, como que me afectaba y trataba de solucionarlo en lo que más estaba a mi alcance en ese momento. Y ahí nace ese sentido de pertenencia, diría yo, natural, natural. En el área laboral, pues, por ende, si vos creas, despertás este sentido en tu vida, cuando entras a una empresa y vas a amar la empresa, yo creo que por lógica te tiene que ir bien, te tiene que ir bien. Y creo que esa empresa a la cual vas a pertenecer, si tienes despierto el sentido de la pertenencia, esa empresa va a surgir por tu aporte, por tu ejemplo y por eso. Ahorita decía el líder Felipe que de pronto te van a llamar Lambo, te van a llamar, pero cuando vean los frutos de aquello, creo que algunos también van a despertar y van a empezar a... eso es lo que hay que hacer en nuestro ser. Ahora yo digo, ¿tienes despierto el sentido de pertenencia en la restauración? ¿Estás realmente entendiendo qué es lo que pasa? Porque cuando, hablando nuevamente de lo natural, cuando es familia, pues vos abogás por tu familia. Como dice el dicho popular, la sangre jala mucho. Ahora yo voy al sentido de pertenencia personal. Amo mis pulmones, amo mi corazón, empiezo a sentir algo en mi ser que me dice que hay ciertas cosas que ni siquiera las debo de comer, porque pueden afectar mi vida. Eh, pues mayormente en el caso particular de nosotros, si vos despertás este sentido de pertenencia, que quiero agregarle ahí es nada más y nada menos que despertar de conciencia en tu ser. Pues voy a decir, no, pues si yo fumo, pues estoy afectando mis pulmones, mi salud, y gente experta y que ha hecho estudios sabe de antemano que estoy propenso al cáncer si hago esta clase de actividades a nivel personal. Entonces, eso empieza a despertar en mí el sentido de pertenencia personal, a cuidarme, a verme mejor, a levantar la autoestima, eh, a quererme, a estimarme. Entonces ya estimo el lugar donde estoy, me estimo a mí mismo. Ahora voy al sentido de pertenencia en mi relación, en lo espiritual con Dios. ¿Cómo estoy? ¿Tengo sentido de pertenencia a eso, de esa relación? ¿Lo tengo presente a Él en mi toma de decisiones diarias? ¿Tengo sentido de pertenencia de que Dios está haciendo la obra en mí? O sea, que estoy siendo consciente de eso. He despertado a tal punto de que el sentido de pertenencia lo relaciono con todo mi entorno, o simplemente estoy ahí aguante. Ya. Oiga, hermano, usted levantarse en un lugar y desear que ese lugar se caiga para usted supuestamente, entre comillas, obtener libertad. Llegar a ese extremo, o sea, no tener sentido de pertenencia en nada. O sea, eso no existe, ese sentido está apagado. O que pase algo que yo me quiero ir de acá. O sea, no has empezado a entender qué es la rehabilitación para tu vida. O sea, es el lugar donde te tocó ahora. Tienes que admitirlo, tienes que entrar en ese ámbito y decir, no tengo más. Tengo un proceso por delante y tengo que hacerlo y tengo que hacerlo bien para salir avante en mi restauración. Pero te levantas a calificar, a querer destruir, a querer dañar. No, es que aquí tienen placa, no, es que es tu casa, no hay más. No, es que yo tengo una casa en Cali, en Jamundí, en Palmira, sí, tengo una familia allá, pero en este momento estás donde debes de estar, no hay más. Y si empiezas a hacerlo bien, o sea, la idea no es que vas a portarte como
como decía alguien ahora, como un lambón o como un metido, no, no, eso es la cárcel. Esa actitud de la cárcel, esa actitud es de por allá, de donde están los delincuentes. Y tú no eres eso. Tú has llegado hasta este punto de tu vida para mejorar, no para empeorar. Parece que el pastor se desconectó. No sé si una falla. Pero entonces, en ese sentido de pertenencia, pues el adicto a veces tiene una dificultad para colocarse en el zapato de las demás personas, para, para valorar esfuerzos ajenos, para de pronto darle un valor significativo a las cosas de los demás, porque la misma adicción iba degradando muchas cosas en las que la persona reconocía lo que valían las cosas, reconocía realmente lo que conllevaba la vida en muchas áreas. Por eso, en ese sentido de pertenencia, la persona podía coger algo que le regalaban, que valía 100.000, y ahí en el vejez si me dicen en cuánto se podía vender algo que costaba 100.000, en cuánto se podía vender por consumo. En cuanto a 90.000, 10.000. 5.000 por la traba. eso uno llegaba diciendo 30.000, le bajaban a 5.000 y uno decía, bueno, 6.000. Y ya, lo de 100.000 le fue en 6.000, 10.000. Cosas que valían algo, para uno no tenían sentido de pertenencia. Así lo hubiera comprado uno mismo, lo daba por nada, lo regalaba, o sea, no, se veían unas cosas ilógicas. Y el sentido de pertenencia también en ese momento pues, fue afectado. Y así la persona no haya llegado a ese estado, eso hace parte del ser humano, de que lo ajeno a veces no vale lo mismo que lo propio. De que si usted a alguien le daña un bombillo, usted sabe cuánto vale el bombillo. Pero si usted daña un bombillo y se lo cobran a lo que vale, uno ahí sí no le suena. O ahí sí tiene una dificultad para reconocer. Por favor, me colaboran con los muñequitos, con las reacciones y esas cosas para que podamos estar como más sin distracciones y todo. Muchas gracias. Entonces, en ese sentido de pertenencia, es poder tener una conexión, poder que en nuestra mente no solamente exista lo de nosotros, sino que exista lo de los demás, que no exista, que no exista solamente la pregunta de si a mí me entienden, si a mí me quieren, si a mí me piensan, si a mí me extrañan, si a mí me ayudan. El sentido de pertenencia también se puede ver cuando una persona, sin necesidad de decirle, está pendiente de las cosas. Sin necesidad de decirle, por lo menos un ejemplo, a las
las personas que están ahí en el vergel. Digamos que no hay que esperar a que el líder pase a revisar una mesa a ver si está despintada. ¿Cuántas personas caben en una mesa? Ahí se ven como 8. ¿Será que 8 personas son capaces de ver si la mesa está, está con una pata despintada o está rayada o se la está comiendo esos insectos que comen madera o se la va a comer el óxido? Porque hay sentido de pertenencia. ¿Será que esa mesa se la cuidaría como si fuera su mesa? O sea, esa mesa es para que hasta la gente diga, líder, ¿será que le podemos poner un florero a esa mesa para ver las clases como más elegantes? Y uno a veces no se sienta en una mesa y piensa esas cosas. Y digamos que así es con todo, ¿no? A veces hay dificultades con el sentido de pertenencia porque la persona, digamos que hace un aseo y dentro de ese aseo se dañó algo y la persona que hace el aseo no lo ve. Puede pasar un mes haciendo el mismo aseo y no dice, no reporta, no da la notificación de que algo en esa área que todos los días se hace aseo, que algo ahí está fallando o que algo ahí se puede mejorar. Y puede ser el encargado de hacer el aseo. Ya que a veces pasamos por el lugar en el que estamos, a veces recorremos un lugar, pero no tenemos el sentido de pertenencia, o sea que no sentimos que ese lugar que nos rodea, de alguna forma está en nuestras manos mejorarlo, que de alguna forma está dependiendo de nosotros ese espacio. Por lo menos en las fundaciones donde hay zonas verdes, cuando crece el pasto, ¿quién es la persona que dice creció el pasto? ¿El líder? O lo puede decir también cualquier persona que pase por ahí. Si hay un jardín, si hay que alguna persona dice vamos a ponerle flores, o nomás siente el pasto cuando le pica en el pie. Entonces, el sentido de pertenencia es que nosotros notamos los cambios en lo de nosotros, pero a veces no notamos los cambios en lo ajeno. Y que así como a nosotros nos gusta cuando alguien dice, vea, como cuando una persona va en una moto y le dicen, cuidado porque tiene la pata de la moto. Hay ese sentido de pertenencia, porque ni siquiera en esa moto me voy a montar, ni siquiera me va a servir de algo que la persona yo le haga un favor. O sea que a veces funcionamos es cuando nos devuelven o funcionamos con las personas que nos pueden devolver algo. Que en un sentido de pertenencia, ¿de qué le puede beneficiar a un padre llevarle lo que le gusta a su hijo de comida en una visita? ¿De qué le va a servir? ¿Usted acaso le va a pagar? ¿De qué le sirve de pronto a la persona que le está ayudando, que le está dando un consejo, que le está diciendo así no es? De pronto la persona no lo está haciendo esperando que usted le pague,
por hora el consejo. Entonces el sentido de pertenencia debe ser como un valor, como algo que nazca y que si usted está en la fundación, pues empiece a vivirlo ahí. Ya llegará el momento en el que lo pueda vivir en otro espacio, pero que usted al menos vaya con unas bases de sentido de pertenencia para cuando le corresponda cuidar otro espacio. Entonces, sigamos con los aportes que tienen. Hay una mano levantada para seguir con este tema, el sentido de pertenencia. Sí, Miguel Felipe, muy buenos días. Sí, Miguel Felipe, buenos días. Buenos días a todos los presentes. Sí, venimos tratando un tema que realmente de pronto a mí, y no solo a mí, sino que yo creería que a muchos deberían de sentirse confrontados bajo el tema. Que muchas veces decimos tener sentido de pertenencia por nuestro proceso, pero realmente nos tenemos que hacer la pregunta, ¿estamos haciendo todo? ¿Lo estamos dejando todo en el campo de batalla para que ese sentido de pertenencia vaya arraigado tanto a nuestro ser que absolutamente nada nos descuide más adelante cuando salgamos de este proceso, de esta comunidad? Me queda a mí la incógnita, pero tenemos que trabajar para ello, para poderlo conseguir, ya, para poder ser mejores cada día, para poder seguir en crecimiento. Sentido de pertenencia no solamente es quererme yo como persona, sino querer el entorno que me rodea, el entorno donde yo estoy siendo parte de él. Aquí en la comunidad, en una comunidad terapéutica, es aparte de todo sentir que ese lugar también es tuyo, que es tu casa. No solamente el lugar, sino que también tienes una familia. Y aparte de todo, que hay un propósito de vida. En la comunidad terapéutica, el sentido de pertenencia nace cuando la persona deja de verse como paciente y comienza a reconocerse como parte activa del proceso. Ya no está allí por obligación, sino porque entiende que ese espacio es un instrumento de transformación guiado por Dios primeramente, y aparte de todo, acompañado por líderes y sostenido por hermanos que también están en un proceso de rehabilitación. Ese sentido se construye cuando la persona practica en los devocionales, no solo practica o hace parte de los devocionales por rutina, sino que lo hace realmente por convicción. Cuando cuida los espacios comunes como si fueran suyos. Y de pronto a ello voy a tener que hacer un paréntesis, mi líder Felipe, porque precisamente el tema que estamos tratando ya desde hace una semana, pero realmente estamos aplicando lo que escuchamos, realmente estamos aplicando lo que hemos aprendido, lo que nos han enseñado, lo que nos han inculcado también como una disciplina. Y yo me he dado una vuelta ahora en la mañana que se suponía que estaban haciendo los aseos, que se supone que hay un líder, que se supone que hay un jefe de casa que está obviamente preparándose para ejercer un liderazgo más adelante. Y me daba yo la vuelta por la casa y realmente yo le preguntaba, ¿ya hicieron los aseos? Sí, mi líder, ya los aseos están hechos. Y qué pena, me tengo que decirlo y tal vez con esta frase que a muchos a algunos no les gusta, pero me tocó darle leña de la que muchos no les gusta escuchar. Porque ¿cómo es posible que yo pase por la casa, me dé una ronda para ver los puestos, que todo esté organizado y se vea desorden que han dejado desde el día de ayer? Se vea una banca donde se recibe la visita con tierra sucia, el espacio que no se ha barrido todavía. Aparte de todo, volteo a mirar por todos lados y basura. Me doy el paso por los baños
y por Dios bendito, ni siquiera a mí me dio ganas de entrar a ese baño. Y se suponía que ya habían hecho aseo. Sí, mi líder, los aseos ya están hechos. Y entonces, ¿a qué estamos jugando? ¿No se supone que el sentido de pertenencia es amar lo que hacemos, amar nuestro entorno, amar nuestra casa, cuidarla, procurar que todo esté ordenado, limpio, organizado, limpio? Entonces, realmente me siento confrontado por ello porque realmente a las personas o incluso a los residentes no se les queda realmente lo que uno les está explicando, lo que uno les está enseñando. Ayer teníamos también una educativa, las doctoras dieron una educativa acá donde les preguntaban también, aparte del sentido de pertenencia, ¿cuál es tu identidad? Y el sentido de pertenencia también tiene que ver con la identidad. Pero realmente no estamos practicando nada. No se nos está quedando cognitivamente nada grabado. Pero bueno, de pronto dejemos un poco al lado los regaños y pasemos de pronto a algo más dinámico. Dentro del proceso de rehabilitación hay ciertas frases célebres que podrían empezar a transformar nuestra actitud, nuestra manera de ver las cosas. Porque no solamente el sentido de pertenencia está obviamente primeramente ligado a la fe, pero no solamente es lo que nos debe mover, porque al que no tiene fe, al que realmente espiritualmente no está comprometido con su proceso, con su vida, entonces, ¿qué lo puede mover? Si sabemos que en un proceso de rehabilitación vinimos a restaurarnos, obviamente a restaurar nuestra identidad, ya lo decía yo. Aparte de todo, una dignidad y un propósito espiritual. Pero ¿qué estamos haciendo realmente para entender esto? Si en nuestras fuerzas ya no podíamos en la calle, carnalmente no pudimos librarnos del problema. Ese problema que poco a poco nos estaba consumiendo día tras día, que estaba acabando con absolutamente todo, con nuestra carne, con nuestra espiritualidad, con nuestra vida, con nuestra familia. En definitiva, el sentido de pertenencia en la rehabilitación es la experiencia de sentirse aceptado, sostenido, y no solamente eso, sino llamado a algo más profundo de uno mismo. Es entender que la recuperación no es un camino individual, sino comunitario, aparte de todo espiritual y profundamente humano. A eso me tiene que conllevar el sentido de pertenencia. Sentirme que no soy un número dentro de la lista solamente, que no soy un número en una lista donde todos los días te llaman a lista y no, yo soy el número 10. Y ahí no, o sea, mi identificación es el número 10. No es así. Tú ocupas un lugar importante dentro del proceso de rehabilitación, dentro de esta comunidad. Y eso es lo que tú tienes que empezar a entender para hacerte parte de ello. Porque si tú no lo entiendes, entonces tú vas a andar por aquí, por allá, de pronto en una jornada de aseo, en una actividad, y tú vas a hacer las cosas porque te tocó, porque simplemente el jefe de casa te sacó y te dijo que tenías que barrer el día de hoy una parte de la casa. Es apropiarte de eso que estás haciendo, quererlo, amarlo. Aceptar con humildad que también una jornada, una actividad de aseo, una brigada de aseo, también hace parte de la recuperación. Estamos empezando nuevamente a adquirir nuevos hábitos, hábitos sanos, hábitos de crecimiento. Ya que tú estás ahí sentado en ese puesto, en esa silla, pero que realmente te estás reeducando. Ya sentirlo desde adentro, desde lo profundo, para que absolutamente todo lo que tú hagas sea positivo. Eso es sentido de pertenencia.
Pero aparte de todo, yo he querido hoy hacer acá en el Vergel de pronto una dinámica un poco más, no sé, de pronto una dinámica participativa de todos los residentes. Entonces hemos preparado unas frases que cada uno de ellos va a ir diciendo. Pero entonces, no solamente es escucharlas y decirlas, es empezar a aplicarlas dentro del proceso de rehabilitación. Es hacer conforme a lo que tú estás diciendo. En la comunidad terapéutica no solo me rehabilito, aprendo a pertenecer. Pertenecer es aceptar que necesito a Dios y a las demás personas. Aquí no soy un número, soy parte de una familia. La comunidad se convierte en mi nuevo hogar mientras sano. Sentimos aceptado fortalecer mis decisiones del cambio. Pertenecer es permanecer incluso cuando el proceso confronta. En comunidad juro que no lucho solo. Obedecer norma también es lo que me está restaurando. La disciplina en comunidad construye la identidad. La fe compartida une corazones heridos. Pertenecer es dejar de huir y empezar a permanecer. Cuando sirvo a otros, confirmo que hago parte. La oración en grupo fortalece el sentido de unidad. Compartir mi testimonio fortalece mi identidad en la comunidad. La conexión fraterna también es forma de amor. Miren, estas frases son frases que los residentes han querido decir, pero no solamente que se queden palabras, que la actitud de ellos también obviamente poco a poco empiece a hacer mella en su corazón, no solamente en su corazón, sino en su sentir, ya empezar a amar realmente cada una de esas frases que construye obviamente a la persona, al ser. La comunidad me sostiene cuando mi fe se debilita. Pertenecer es confiar en el proceso aunque no lo entienda todo. La restauración personal impacta a toda la comunidad. En la unidad encuentro fuerza para resistir la recaída. Sentirme parte reduce el deseo de abandonar el proceso. Aquí descubro que la obediencia también trae libertad. El acompañamiento espiritual refuerza mi compromiso. Pertenecer es aceptar la guía sin sentirme inferior. Aceptar la guía sin sentirse inferior. Claro, es un acto de humildad. Ya, aparte de todo, la obediencia. La obediencia hace parte de la restauración, de la recuperación, de seguir adelante, de dejarse guiar, de dejarse enseñar. La convivencia diaria forma mi carácter. Cuando me corrigen, me están incluyendo en el crecimiento. La comunidad refleja mis áreas a transformar. La fe vivida fortalece la esperanza en un grupo. Pertenecer es asumir responsabilidades dentro del lugar. El servicio diario construye sentido de identidad. Aquí aprendo que la autoridad también protege. La comunidad me enseña a amar con límites sanos. Trazarse límites, tener límites. Saber que hay una autoridad, obviamente. Aceptar con humildad cada una de las guías, cada una de las enseñanzas que se quieren dar al residente. No solamente eso. No solamente eso, sino que aceptar con humildad, decían también.
amar lo que estamos haciendo, sentirnos parte de ello. Y no solamente eso, sino que la restauración espiritual fortalece la recuperación emocional. Permanecer es reconocer que mi proceso también inspira a otros. Y en la comunidad encuentro dirección cuando estoy confundido. Claro, todo el mundo llega aquí confundido. Llega sin saber qué pasó, por qué estoy aquí, yo no tengo el problema, yo no necesito la ayuda. Claro, confundido totalmente. Pero poco a poco se tiene que ir ganando esa humildad que te va a ti permitirte cambiar. Decían también, pertenecer es aceptar el cambio. ¿Ya? Ese cambio que no puede ser solamente en palabras. Que mi proceso también inspira a otras personas. Claro, somos una común unidad. Aparte de todo, también decían por ahí, la corrección fraterna también es una forma de amor. Claro, yo corrijo cuando tengo amor por esa persona. Si yo no quiero a alguien, ¿cómo lo voy a corregir? Pues yo dejo que haga lo que le da la gana. Pero no se trata de eso, es un acto de amor. Ya, un amor fraternal. Decían también por ahí, pertenecer es dejar de huir y empezar a permanecer. Ya no ver esto como una obligación, sino como una oportunidad de vida, como una oportunidad de cambio. Decían también por ahí que la fe vivida en grupo fortalece mi esperanza. Claro, esa esperanza de seguir adelante, de recuperar, ¿ya? De servir, de ser alguien productivo en la calle, de empezar a aportarle a la familia. Permanecer es aceptar que el cambio es colectivo. ¿Ya? Podemos ir cogidos de la mano de alguien que nos quiera guiar. En mi caso, yo me dejé guiar por el apóstol Matías. Claro, es mi padre espiritual. ¿Cómo no me va a dejar guiar si es mi padre? Si es la persona que puso Dios ahí en mi camino para que fuese él que me empezara a formar. Entonces, ¿por qué no hacerlo si todo lo que él quiere para mí es positivo? Me quiere ver en crecimiento, quiere ver que yo salga adelante, que recupere todo lo que perdí, que esos lazos rotos vuelvan nuevamente a unirse. ¿Y quién no va a querer eso positivo para su vida? En la comunidad terapéutica también descubre uno que sanar también es volver a casa. Es nuevamente ser confiable, volverse una persona confiable dentro de su grupo familiar, que ya no tengan que esconder todo, sino que tengas la confianza de mamá o de papá y que dejen todo por ahí porque sabes que tú eres una persona correcta, que te restauraste, que has modificado todas conductas, todos esos comportamientos que te llevaron a un consumo. ¿Por qué no una nueva oportunidad de vida? Eso es sentido de pertenencia. Entonces, ese era como el aporte de acá. Aparte de todo, hay una compañera que quiere dar un aporte. Buenos días, mi nombre es Melissa Moreno Hurtado y este es mi aporte desde la sede del PRG. Sentido de pertenencia. Sentido es como darle sentido a mi vida, qué significado quiero darle a mi proceso de recuperación. Conectar cada paso con mis valores y mi visión, conectar cada paso con mis valores y mi visión de futuro para transformar la rutina en propósitos. Y hablando de pertenencia, es como
Compromiso personal. La pertenencia consciente requiere presencia activa, vulnerabilidad compartida, contribución al grupo y apertura. La pertenencia se construye con acciones concretas, como participar, compartir, escuchar y ofrecer. Yo me siento protagonista de mi integración. Ese sería mi aporte de la CDPG. Muchas gracias. Muchas gracias. Mi nombre es Sara Arango y tengo también un aporte que para mí sería que cuando tenemos sentido de pertenencia, se empieza a tener una esperanza colectiva y empezamos a querer hacer las cosas bien por el espejo que tenemos de las demás personas con nosotros mismos. Se transforma la disciplina en convicción, el tener la esperanza de que sí se puede lograr. Nos ayuda a formar una identidad nueva. Cuando nos apropiamos del proceso, deja de ser una obligación para pasar a ser una decisión de cambiar, de ser mejor. Pasa a ser un compromiso con nosotros mismos. Es la decisión humana de sentirse aceptado, dejar de sentir que soy solamente un paciente más. Vernos como una persona a la que le están dando otra oportunidad de vida. No solo debemos dejar la sustancia, debemos reconstruir nuestra identidad y eso comienza con la aceptación. Sentirnos parte del lugar donde estamos. Mediante la aceptación comenzamos a avanzar. Cuando empezamos a tener sentido de pertenencia, queremos el lugar, apoyamos a los demás, cuidamos nuestro entorno y fortalecemos nuestras emociones. Cuando empezamos a tener sentido de pertenencia, nos damos cuenta que ese lugar nos sirve como una herramienta de transformación personal y colectiva que es muy necesaria para nuestra restauración. Muchas gracias. Gracias. ¿Tiene más aportes allá? Bueno, Miguel Felipe, estos eran los aportes que teníamos de acá desde el Vergel. Realmente es un tema muy bueno, es un tema que realmente empieza como a hacernos caer en conciencia, diría yo, ya que poco a poco adquiriendo las herramientas y obviamente el aprendizaje continuo nos va a permitir a nosotros empezar a amar cada una de las cosas que nosotros hagamos, desde un aseo, le decía yo ahora, no solamente eso, sino cada una de las actividades, desde un aseo en el cuarto, desde empezar a adquirir una disciplina que te va a llevar a una transformación continua de tu vida. Es ese crecimiento personal y obviamente no solamente de crecimiento personal, sino ese crecimiento en común unidad, porque todos vinimos aquí a crecer, a cambiar, a rehabilitarnos, a tener ese sentido de amor, de pertenencia por cada una de las cosas que nosotros hagamos. Es querernos ver bien, querer restaurarnos, querer oler rico, que nuestro entorno esté limpio, organizado, amar nuestra casa, esta casa que nos abrió las puertas para que viniéramos a una rehabilitación, es amar a las personas, es dejarnos guiar, es aceptar con humildad también la guía de otros que van un poco más adelantados, es dejarnos guiar por los líderes, es aprender a aprender, es dejar todo lo malo atrás y empezar a tener unos buenos hábitos de vida. Ese es el aporte de acá de nosotros desde el Vergel, Miguel Felipe. No sé si de pronto continúan allá en Cali o de pronto en el Samán tengan aportes también. Creo que en el Samán han levantado la mano para después seguir con los aportes que hay acá también. Buenos días, Miguel Felipe. Mi nombre es Gabriel Camacho, desde la sede del Samán, y pues este es mi aporte. Yo pienso que el sentido de pertenencia en el proceso es algo que va mucho más allá de simplemente estar en un lugar o cumplir con unas normas. Para mí es cuando una persona empieza a sentirse parte de algo, cuando deja de verse como alguien aislado y señalado y empieza a sentirse aceptado, entendido y valorado por los demás.
Durante el proceso es clave porque muchas veces llegamos sintiéndonos solos, juzgados o sin lugar en el mundo. Entonces es cuando empezamos a encontrar un grupo donde podamos hablar sin miedo, donde otros han pasado por situaciones similares y no nos rechazan. Poco a poco se va creando ese sentido de pertenencia. Cuando alguien siente que pertenece, la actitud cambia. Ya no está solo ahí por obligación, sino porque realmente quiere estar. Empieza a comprometerse más y a respetar el proceso y a cuidar lo que está construyendo. También apoyar a otros. Esto ayuda bastante a evitar recaídas porque ya no siente que está enfrentando solo todos sus problemas, sino que tiene un grupo que lo apoya. También es importante entender que el sentido de pertenencia no aparece de la nada. Uno también tiene que poner de su parte, como por ejemplo participar, abrirse, escuchar, ayudar, tener amor por la casa y confiar en los demás, porque si uno se aísla es difícil sentirse parte de algo. En este caso, parte de nuestra casa. En resumen, yo pienso que el sentido de pertenencia es lo que hace que el proceso deje de ser una obligación y se convierta en una decisión. Es cuando uno empieza a sentir que esa casa es sanación y el grupo y el cambio es parte de la vida y de lo que queremos llegar a ser. Muchas gracias, ese es mi aporte. Acá tenemos un aporte más. Buenos días, mi nombre es Jonathan Sanders, desde acá, desde la sede de Villasamán. El sentido de pertenencia es cuando la persona, desde el levantar de su cama, tender su cama, tener bien arreglada su ropa, tener su cuerpo bien aseado, también es un sentido de pertenencia. También decimos en zonas verdes que si nos ponen a rastrillar, que sea no porque queremos rastrillar, sino por tener un sentido de pertenencia, que no nos queden hojas por ahí, que no nos queden papelitos, que si pasamos por pasamos por un pedazo y hay un trapero, una escoba, un recogedor tirado, lo queremos pasar por encima de él o lo queremos levantar. Me parece que el sentido de pertenencia es quererlo levantar, querer tener buenas actitudes para tener buena solución en el día, buena actitud, y pues ese es mi aporte aquí en la sede de Villasamán. Muchas gracias. Gracias. Yo creo que si nos ponemos a mirar qué es de nosotros y qué es lo ajeno, yo creo que lo ajeno pues, es mucho. Lo ajeno es, digamos, de la naturaleza, las personas, el espacio en el que me encuentro. Y si viera que lo mío es pequeño, y a veces yo amarro todas las habilidades que tengo para enfocarlas que solamente cubran mis cosas. Solamente que yo a veces hago que mis cosas parezcan que tienen más importancia que todo lo demás. Y en el proceso de rehabilitación, pues yo creo que a nosotros nos dan las puertas a cuidar cosas nosotros en la fundación nos dan la oportunidad de cuidar cosas que allá afuera ya las habíamos alejado. Nos ayudan a que nosotros llegando de pronto de perder ya demasiadas cosas, de perder mucho lo de nosotros y lo ajeno, nos están dando otras cosas más para que las cuidemos. O sea que nosotros realmente en una fundación debemos sentirnos como si nos estuvieran dando cosas que no cuidamos, cosas a las cuales el sentido de pertenencia lo habíamos negado, no lo habíamos dejado desarrollar, y en la fundación prácticamente nos entregan cosas, desde lo más pequeño
Hay que pensar que nos lo están entregando para nosotros cuidarlo, que nos lo están entregando sin haber tenido un cuidado con muchas cosas anteriormente. Entonces, que también podamos recibir todo lo que el proceso nos da de esa forma. O sea, acá tenemos un aporte para ir ya casi cerrando. También creo que tiene unos allá en el vereda. Hola, muy buenos días. Dios los bendiga. Espero que tengan un excelente día, que se hayan levantado con la mejor actitud, de la mejor manera. Como estamos hablando del sentido de pertenencia, hoy los invito a que tengan un día con sentido de pertenencia. Pues, el sentido de pertenencia, ¿no? Decía, empezando el tema, mi líder Felipe, que es una visión ajena, ¿no? Pues, yo también me quedo con eso, ¿no? Que el sentido de pertenencia es una visión ajena que nos venden para que tú la vendas. Es algo que la rehabilitación te ayuda a construir, a supervisar a diario, para que creas tú y hagas creer a los demás y puedas crecer en todas tus áreas. Pues para mí eso es sentido de pertenencia. Ahora no solo te ayuda a ser cuidadoso con lo tuyo, sino que también te ayuda a cuidar tus derechos y los derechos de los demás. Son como el respeto, el amor, la tolerancia, la responsabilidad, el sentido de pertenencia, ¿sí o no? Y todo lo que conocemos hacia nosotros y hacia otros. Es por eso que a eso le llamamos sentido de pertenencia, ¿sí o no? Me gustó lo que hicieron en la hora los compañeros y las compañeras, de esas palabras célebres, ¿sí o no? Pero entonces, más que decirlas, ¿sí o no? Vívasela el día de hoy, porque lo que le tocó a usted de palabra, vívase eso hoy. Vívase ese, como le digo, vívase eso con sentido de pertenencia. Porque dicen que la envidia es mejor despertarla que sentirla, ¿no? Son palabras célebres que escuchamos en todo lugar. Dicen que lo malo de las cosas no estar en la rosca. Entonces yo le invito a que usted despierta envidia, pero despierta envidia de la buena. Despierta envidia con sentido de pertenencia. ¿Sí o no? ¿Cómo así de que si usted está viendo que la casa se está yendo abajo, que se está haciendo lo que no se debe, cosas que no van en la norma, pues obvio con sentido de pertenencia como persona que usted convive en ese lugar, pues sin gritar a otros, sin de mala manera, hágale ver que eso también es de él y que hay que cuidarlo, que eso no va. ¿Sí o no? Porque ese es el sentido de pertenencia. Esa es la mejor manera. Usted puede mostrar la envidia o despertar la envidia, eso es una envidia buena. ¿Sí o no? Si usted quiere estar en la rosca, si usted es de la comunidad y quiere ser un líder, quiere ser un servidor, un limitante, si o no, pues gánese ese puesto como con sentido de pertenencia. No que sienta que un perro, como dicen así, pero eso no se trata de eso. Se trata de que usted esté en la rosca, pero porque por sus méritos, por sus logros, por sus hechos, que pues de la mejor manera, ¿no? Con sentido de pertenencia. Entonces, pues, yo creo que cuando uno tiene sentido de pertenencia, ¿sí o no? Hay 4 maneras en que lo hacen crecer a uno como persona, ¿sí o no? Usted exhorta, aprende a ser exhortado, ¿sí o no? Da ejemplo, motiva, incentiva, ¿sí o no? Y eso, la única manera de usted hacer esas cosas, 4 cosas de ser exhortado, exhortar, de incentivar, motivar o dar ejemplo, es con sentido de pertenencia. Entonces, hágalo con sentido de pertenencia. Vívase el día a día, todo lo que haga hasta para bañarse, hágalo con sentido de pertenencia, porque yo creo que cuando usted pone, así sea el cambio-uso o el día de la visita, usted mira el espejo y dice, tan mamacita que estoy, tan papacito que estoy, es papá, porque si uno, usted se motiva porque usted ve ello. Y pues recuerda que sentir pertenencia a eso, recordarle a uno y recordarle que donde usted está, usted siempre merece lo mejor y que uno vale mucho. Haga ese lugar lo mejor, viva ese día de la mejor manera y pues eso es todo. Saludos, un excelente día y recuerden que hace el día con sentido de pertenencia. Muchas gracias.
Buenos días, mi nombre es Juliana Mejía y ese me aporte. En la fundación, como la misma palabra lo dice, sentir que pertenecemos a más que una casa y cuidarla, pertenecemos a una comunidad terapéutica, en donde todos venimos a recuperarnos. Sentimos pertenencia cuando nos apropiamos de nuestro proceso y nuestro entorno, cuidando desde lo más pequeño hasta lo más grande. Empezamos desde el amor propio, reflejando que cuidamos de nosotros mismos, que nos vemos con amor y que cumplimos con ello. Cuidar el entorno refleja mucho que hay para ofrecer de nosotros. Cuando dejamos el ver y saber por el hacer, cuando dejamos un lado el ver un papel en el suelo y como yo no lo tiré, no lo alzo, al alzarlo porque me gusta ver mi fundación limpia. Por ende, al querer mi fundación, no causo problemas, siento empática con mis compañeros. Para nadie es un secreto que aquí venimos o nos trajeron porque somos personas que necesitamos ayuda para cambiar aquellos malos hábitos que seguíamos en nuestra vida afuera. No es necesario someternos al error de los demás, sino más bien aportar a todo aquel que podamos darle o aportarle, y si no podemos ayudar, simplemente no atrofiamos el proceso de los demás. Ese era mi aporte desde acá del GED. Buenos días. Yo estoy muy de acuerdo con los compañeros que andamos decimos que debe salir de adentro, de desearlo, de sentir que uno tiene responsabilidad hacia alguien, no obligar a alguien, porque a mí me mandan a hacer un aseo, me encargan de X o qué cosa, y yo lo hago porque, no porque lo sienta, sino porque me siento obligado a hacer determinadas cosas para quedar bien, pero no porque en realidad un sentido de pertenencia. Porque pertenencia es una responsabilidad donde no creada, sino que uno la sienta es lo que uno va a hacer. Yo no estaba pensando ahora cuando estaban dando los aportes que esto va un poco más allá, esto tiene un trasfondo y es hacia lo espiritual. Como lo decía, ¿cómo se llama? Luis, como decía el pastor Luis, muy grave. Es en cuanto a lo espiritual. Si yo espiritualmente estoy bien, estoy conectado en el ser superior, en este caso con Dios, con Jesús, y soy responsable en el agradecimiento diario a Él, en ver la vida de una forma bonita. Por ende, voy a encontrar responsabilidad, voy a encontrar amor hacia las cosas. Entonces, más que la responsabilidad que tenemos en las cosas materiales, tenemos la responsabilidad sobre las cosas espirituales, porque si uno espiritualmente está bien, por ende va a estar bien en las cosas del mundo. Bueno, yo creo que es de acuerdo.
en el Vergel tienen otro aporte. Buenos días, mi nombre es Nathan Hernández. Pertenecer es confiar en el proceso aunque no lo entienda todo. Cuando ponemos toda nuestra fe en algo que sabemos que nos está haciendo bien, pero no sabemos cómo terminará. Que caminamos en el creer sin saber el resultado, pero sabemos que lo que estamos haciendo resultará de alguna u otra manera bien. Así confiamos en nuestro proceso, nos genera más estabilidad mental. Ese es mi gran aporte. Gracias, Nathan. Entonces, yo creo que podemos dar por terminada la escuela del día de hoy. Continuamos el día lunes. Gracias a los que dieron aportes. Bendiciones para todos.